En Japón, hagan así ustedes. Ustedes me van ayudando, ¿ya? En Japón se come mucho el pescado crudo, ¿sí o no? ¿Cuántos han comido pescado crudo aquí? Cuando comen sushi, por ejemplo, ¿sí o no? Ok, pero dicen que los japoneses tienen muy buen paladar, entonces ellos pueden detectar muy bien los sabores. Yo en general no tengo buen paladar. Solange tiene muy buen paladar, ella puede distinguir, esta comida tiene esto, esto, otro, esto, otro. Para mí es una masa, comida. Mi comida favorita son los caracoquesos. Entonces no tengo ese paladar tan desarrollado, pero alguna gente sí, ¿ok? Entonces los japoneses, cuando salieron los barcos factoría y salen al mar a buscar los peces, ellos los pescaban, ¿cierto? Y pescaban los peces, y ustedes tienen que hacer como pececitos así. ¿Cómo hacen los peces? Ustedes le van a dar un aplauso al que mejor lo hace, ¿ah? Y pescaban los peces, ¿cierto? Pescaban los peces con las redes, los metían en congeladores, abrácense, bien, los metían en congeladores y los pescaditos se morían. Así. Y los llevaban a tierra firme. Como los pescaditos estaban muertos, los llevaban a tierra firme, congelados, los procesaban, los faenaban, despierten, soy tanicamo ahora, despertaban y los servían en la mesa de los japoneses crudos, y cuando lo comían no sabía igual que el pez artesanal que salía directo del mar, ¿cierto? Y se lo ponían en la mesa. Entonces los barcos factorías inventaron otra forma de hacerlo. Los pececitos estaban nadando por el mar. Vamos, naden por el mar, eso. Venían las redes, los tomaban, los levantaban y los metían en grandes estanques con agua. Entonces, en esos grandes estanques los peces seguían nadando. Pero muévanse nomás, si hay harto escenario. Pero los peces, en el tiempo que estuvieron en ese acuario, como les daban comida para que durara el tiempo que ellos iban a regresar a tierra firme, los peces nadaban menos. Y nadaban lentito. Hasta que en momentos ya se quedaban parados, simplemente esperaban que llegara la comida y no se movían como si estuvieran en mar abierto. Por lo tanto, cuando llegaron a tierra firme y los sirvieron en los platos de los japoneses, tampoco tenían el mismo sabor. Y los comían y no les gustaba. Y estos japoneses, ¿sabes qué hicieron? Necesito un voluntario más. ¿Algún otro voluntario por aquí? ¿Nadie? ¿Un voluntario? Vamos, ahí viene uno. ¿Usted se va a bautizar hoy día? Sí. Aquí tenemos, se va a bautizar, así que estamos listos con el agua. Párese por aquí. Ponga las manos así. Los japoneses le metieron un tiburón pequeño al estanque. Ahora usted va a ser un tiburón y los va a perseguir a ellos que están nadando en el estanque. Vamos a ver. ¡Ay, arranquen de él! Y aunque el tiburón era pequeño y se comía algunos peces porque se tenía que alimentar, y se comía algunos peces porque él tenía que alimentarse, todos los demás estaban en constante movimiento durante el acuario. Y cuando llegaron a tierra firme, tenía el mismo sabor que si sacaban el pez directo del mar y lo ponían en la mesa. Le damos un fuerte aplauso a nuestros colaboradores. Muchas gracias, chiquillos. Gracias al tiburón. Gracias a Miguel, que nos ayudó con el piano. Y hoy vamos a hablar de eso. Porque a veces en la vida nos pasa lo mismo que les pasa a esos peces en un estanque donde la comida simplemente llega. En un estanque donde no tenemos que movernos. En un estanque donde estamos cómodos en algo que se llama nuestra zona de confort.
Y no es del confort del papel higiénico, papel toalette que usted va al baño. Es del confort de estar confortable en un lugar. Y resulta que al igual que estos peces, a veces es necesario, quiero pedir ahí a audio si me baja un poquito a mi micrófono, estoy como medio, ¿cómo se llama? Así abombado. Resulta que la zona de confort es un lugar conocido donde nos sentimos seguros, pero que también puede ser una barrera que nos impide alcanzar nuestro potencial completo. Y a veces nos pasa eso. No, mira, yo voy a la misma iglesia hace 40 años y eso no está mal, pero no te gusta la iglesia, lo pasas mal. No estás creciendo, no te estás alimentando. A veces sientes que lo que sucede en la iglesia no te identifica. Pero como llevas ahí tanto tiempo, te mantienes ahí. La zona de confort a veces tiene relación con nuestras amistades. Sabes que tienes amigos tóxicos, sabes que no te hacen bien, pero te mantienes ahí porque te es más cómodo estar ahí que salir al mundo a excursionar y buscar nuevos amigos. A veces pasa eso en el trabajo. Llevas ganando 10 en el trabajo durante 10 años y sabes que nunca vas a ganar 11, ni 15, ni 20. Pero como es un círculo conocido, como sabes cuál es tu trabajo, que llegas en la mañana, haces esto, y llega la hora de la tarde y te vas a la casa y es cómodo estar ahí, no te mueves de ahí. Y esto de alguna manera, para todos los que son más canutos aquí, ¿cuántos son más canutos aquí antiguos? Es pecado. ¿Y qué está diciendo el pastor? Que no, es pecado. Porque a veces la zona de confort lo que provoca es que merme nuestra confianza en que Dios tiene el control. Y nos mantenemos ahí porque tenemos miedo, porque tenemos temor. ¿Y quién es el que pone el temor en nuestro corazón? Satanás. Fíjate en esto. Isaías 43, 19. Pues yo estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino en el desierto, ríos en el desierto. Y es que nuestra vida cristiana se trata de romper las barreras de la comodidad, salir de nuestra zona de confort y comenzar a expandir esas limitaciones, que ya mi zona de confort no sea esta, sino que sea más grande. Si un día algunas personas no hubieran decidido salir de su zona de confort, donde tenían tiempo para otras cosas, donde había más dinero para otras cosas, donde se estaba cómodo en la situación en la cual se encontraban estas personas, no existiría Simple Church. Y Dios tocó el corazón de ciertas personas para poder salir de esa zona de confort y montar esta linda iglesia. Y cosas nuevas nacen cuando estamos dispuestos a incomodarnos, cuando estamos dispuestos a salir de donde estamos acostumbrados a estar. Y eso es un salto de fe. Es un salto de fe que día a día Dios nos da. Y dar un salto de fe es confiar en sus promesas. Es confiar en que Él nos va a librar de las cadenas de lo ordinario, de lo que nos ata a donde estamos acostumbrados a estar. Es por eso que Filipenses 4:13 dice: puedo hacer todas las cosas mediante Cristo, quien me da fuerzas. ¿Puedo hacer qué cosas? Todas las cosas. No algunas. Y yo me he dado cuenta que hay veces que hay gente, hay personas que dejan de vivir a muy temprana edad.
No, yo ya tengo 40 años, ¿qué voy a hacer yo ahora? ¿Para qué? No, yo tengo 50 años, ¿qué voy a emprender este negocio? ¿Para qué? Y dejan de vivir antes de fallecer. Vamos, salgamos, hagamos una locura, súbete al auto, vámonos. No, yo estoy cómodo en mi casa. Y dejan de vivir, dejan de disfrutar, dejan de desafiarse antes de tener la fecha de defunción. Y no mueren el día en el cual fallecen, mueren antes, porque dejan de vivir la vida que Dios tenía preparada para ellos. Y si yo dejo de vivir, es cuando Dios comienza a mandar los tiburones. Porque estamos en el estanque así, sin movernos. Nos llega la comida, vivimos en la misma casa, tenemos el mismo carro, tenemos estabilidad, seguridad. ¿Para qué me voy a mover? Y como no me muevo y me mantengo en el estanque ahí flotando, un poquito para acá, un poquito para allá, ¿qué hace Dios? ¿Qué hizo Diego? Metió el tiburón para movernos. Pero muchas veces cuando Dios mete ese tiburón, nosotros miramos al cielo y le reclamamos. Claro, porque suena peligroso que nos metan un tiburón en la casa. Pero a veces no entendemos que Dios mete ese tiburón porque Él quiere que salgamos de ahí. Como dijo Donald Walsh, dice, la vida comienza al final de tu zona de confort. Steve Jobs escribió, la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Salir de nuestra zona de confort, escucha esto, no es solo un acto de valentía, sino también un paso hacia el descubrimiento de nuestro potencial más profundo en Dios. Nunca vas a saber qué tan grande es tu potencial en Dios si no decides salir de ahí, si no decides confiar, si no decides cambiarte de ciudad, cambiarte de país. Hay gente aquí, ¿cuántos aquí alguna vez han soñado con irse de Chile? Y no es que yo los esté echando de Chile, quédense acá. Aquí en esta iglesia con su tan joven, hay mucha gente que ha salido a Francia, a Estados Unidos, Brasil, otras chicas, bueno, distintas personas. Y hemos dicho, me encantaría vivir en este país. Y ahí llevamos 5 o 10 años diciendo lo mismo. Porque difícil es salir de nuestra zona de confort, de lo conocido. Ay, es que no voy a tener amigos. Ay, es que no voy a tener trabajo. Es que me va a tocar trabajar haciendo otra cosa. Y resulta que en la historia, por ejemplo, de Josué, Dios llama a Josué para liderar a los israelitas a la tierra prometida, prometiéndole y mostrándole que Él no lo va a abandonar en ese proceso. De hecho, uno de los pasajes más conocidos por todos nosotros es Josué 1:9, que dice, este es mi mandamiento, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Pregunta, ¿el Señor tu Dios está contigo solamente cuando estás en Chile? ¿Solamente cuando estás en Simple Church? Está contigo aquí y en la China y con los japoneses y donde tú quieras ir. Mira, hablando de los pescaditos. En una situación, hay una historia muy conocida en la cual estaban los apóstoles sobre una barca y vieron a Jesús venir desde lejos. Y pensaron que era un fantasma y se aterraron. ¿Han escuchado esa historia? Y cuando se aterraron de este fantasma, él le dijo, hey, no tengan miedo, soy yo, soy Jesús. Y Pedro, que era el más gallo de todos, ¿sabe lo que es gallo? Los extranjeros no saben, ¿no? Los gallos son así como, alguien que me ayude a explicar esto. El gallo es como el más macho, el más machote, como el que era el más arriesgado y que también se tropezaba más, el que tenía... Pedro dijo, Jesús, ¿eres tú? Sí, entonces manda que yo vaya caminando sobre las aguas igual que tú. Y él le dijo, bueno, ven. Y Pedro se bajó de la barca y caminó. ¿Sí o no?
Pregunta, ¿dónde estaban los otros discípulos, los otros apóstoles? En el barco, en su zona de confort, con los pies firmes sobre la madera, ¿sí o no? Y no quisieron bajarse. ¿Y a quién recuerda más usted? ¿Quién más estaba en esa barca junto con Pedro? No sé. ¿Habían más? Claro. ¿Se acuerda quiénes son? ¿De esta historia de quién se acuerda usted? ¿Quién marcó la historia? ¿El que se arriesgó o el que se quedó? El que se arriesgó. Porque Pedro se baja de la barca y comienza a caminar. ¿Y logró caminar sobre el agua? Claro. ¿Algunos de aquí veía a Chris Angel? ¿No? ¿Sí o no? Oh. Ese es de mis tiempos, porque David Copperfield era más viejito. Chris Angel era como de mis tiempos. Yo lo veía y decía, no, será el anticristo. Y caminaba y todo. Era una cuestión impresionante. Yo veía los YouTube como 10 veces y lo veía con mi hermano, que es pastor ahora en Iquique. Le mandaba un saludo a Felipe Vial. Y decía, pero si de verdad camina. Y nosotros tratábamos de buscarle por dónde era y cosas. Y Chris Angel caminaba sobre el agua. Bueno, Pedro lo hizo de verdad. Caminó sobre las aguas y luego se empieza a hundir. Ahora, pregunta. Cuando salimos de nuestra zona de confort, ¿significa que cuando nos atrevemos a hacer eso todo va a estar bien? No. Pedro salió de su zona de confort. Comenzó a caminar. ¿Y qué le pasó? Se comenzó a hundir. ¿Sí o no? Ahora, ¿Jesús dejó que él se hundiera? ¿Dejó que se ahogara? ¿Dejó que tragara agua saladita? ¿Dejó que el agua le llegara hasta acá? No, le extendió la mano y lo sacó. Es por eso que la Biblia dice que aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Que aunque pases por el fuego, no te vas a quemar, pero te va a tocar pasar por el fuego. Lo que te quiero enseñar hoy es lo siguiente. Si estás cómodo, si estás en tu zona de confort, sal de ahí antes de que Dios mande los tiburones. Número 2, cuando salgas de tu zona de confort, ponle bueno, pero te vas a tropezar, te vas a caer, te va a escasear, va a pasar, pero Él no va a dejar que sea más profundo de lo que Él te va a levantar cuando estés pasando por eso. ¿Me siguen hasta ahí? Es por eso que dice, así que Pedro salió del barco, caminó sobre las aguas hacia Jesús y consigue caminar. Y luego dice, pero al ver la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y luego grita, sálvame, Señor. Y es que la fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves toda la escalera. Escribió Martin Luther King. Helen Keller escribió, la vida es una aventura audaz o no es nada en absoluto. Es que si estás encerrado en algún lugar, ya no estás viviendo. Así como Josué y Pedro respondieron al llamado divino de Dios, nosotros también, y todos los que están aquí, y todos los que nos están mirando, son llamados a confiar bíblicamente en Dios en medio de lo desconocido y caminar sobre esas aguas de la fe, sobre esas aguas que no conoces. Y ¿sabes qué? Cuando conseguimos hacer esto, comenzamos a descubrir nuevas dimensiones de la fe. Comenzamos a tener una relación más profunda con Dios. Al aventurarnos fuera de nuestra zona de confort, experimentamos a Dios de maneras que antes no habíamos experimentado. Nuestra fe se profundiza al entender que en esa situación límite estamos dependiendo únicamente y completamente de Él. Y cuando esto sucede,
Jeremías 29:13 dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y es que nuestra confianza en Dios, cuando experimentamos esta sensación de fragilidad, nos genera una confianza renovada. Aprendemos a confiar en la guía infalible de Dios en lugar de aferrarnos a nuestras propias fuerzas. Recuerdo en una ocasión, en una sala de hospital, yo tenía 12 años aproximadamente, mi hermana Grace tenía 7 años y le dio una enfermedad llamada osteomelitis, que es que por alguna parte de tu cuerpo, alguna herida, ingresa una bacteria y se aloja en alguna parte de tu cuerpo y empieza a comer. Estábamos en la ciudad de Iquique, Grace se le alojó aquí en el hombro y él comía el hueso, le habían operado varias veces para raspar, ¿cierto? Pero no conseguían dar con el antibiótico que hiciera que ese virus, o que esa bacteria muriera, que en verdad son como mezclas de antibióticos. En ese momento estábamos en la sala, ella llevaba 1 mes y algo hospitalizada, nosotros vivíamos prácticamente ahí. Recuerdo que atrás del hospital había una cancha de baby, nosotros jugábamos con mis hermanos, convengamos que éramos hartos hermanos, así que casi teníamos el equipo de baby. Y mi hermano hospitalizado, nosotros nos íbamos del colegio al hospital, estábamos ahí en esa sala con ella siempre, todo el día, y comíamos, almorzábamos ahí, y bueno, mi mamá se quedaba durmiendo ahí. En un momento entra el médico y le dice a mi padre que tienen que operar nuevamente a Grace, pero que no sabe si va a soportar la operación. Y él le dice: pero doctor, ¿ustedes consiguieron matar el virus? No. Entonces, ¿para qué la vas a operar? No, porque si no va a seguir comiendo. Sí, pero no has conseguido matar el virus, no han conseguido acertar con el antibiótico. No. Entonces yo prefiero que no lo operen. Y el médico le dice a mi padre: ¿sabes qué? Si tú no vas a obedecer o vas a hacer caso a lo que yo les estoy diciendo que tenemos que hacer, entonces yo no puedo seguir siendo su médico. Y él le dice: bueno, entonces que le vaya bien, pues doctor, hasta luego. El doctor sale por la puerta, nosotros estábamos en la sala, en la habitación, mis papás, la chorrera de hermanos, porque somos muchos. Y mi papá dice: vamos a orar. Bueno, él oraba siempre, pero vamos a orar como familia. Y oramos como familia. Recuerdo que en ese momento Grace, pálida, ojerosa, luego de todo lo que sucedía, mi papá oró y llorando dice: Dios, te entrego a mi hija hoy. Si tú quieres llevártela, llévatela ahora. Lo único que te pido es que no sufra más. Es tuya, depende de ti. Yo no puedo hacer más en esto. No conozco otro médico, el médico acaba de salir por esa puerta y estamos solos. Dependemos solo de ti. Te la entrego. No vamos a luchar más, dependemos 100% de ti. Eso fue fuerte para nosotros. Yo recuerdo que lo escuchaba y decía, uno como niño, no, pero papá, o sea. Y es que a veces la vida y Dios nos lleva a situaciones límites con esos tiburones para comenzar a experimentar una dimensión distinta de nuestra relación con Él. Para comenzar a generar una cercanía que antes no habíamos construido con Dios. Y es que en esas situaciones límites es cuando realmente nosotros aplicamos a nuestra vida el pasaje de Proverbios capítulo 3, donde dice: confía en el Señor de todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Confía en el Señor con tu hijo, confía en el Señor con tu matrimonio, confía en el Señor con esa enfermedad. Y no dependas de tu propio entendimiento, ni del médico, ni del psiquiatra, ni del profesor.
Busca su voluntad, continúa el texto, en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Y es que la fe es creer en algo cuando no has recibido ninguna evidencia para ello, excepto en tu corazón. Ralph Waldo Emerson escribió: la confianza es el primer secreto del éxito. Y es que cuando dejamos nuestra comodidad atrás y nos aventuramos en lo desconocido, nuestra fe y confianza en Dios son las fuerzas que nos sostienen y nos guían en cada paso. El crecimiento personal está ligado al riesgo. Jamás vas a crecer como cristiano si no abordas riesgos. El apóstol Pablo escribió en Romanos: no solo eso, sino que también nos gloriamos en nuestras tribulaciones. ¿Por qué? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce carácter probado. Y el carácter probado produce... Es que tú no vas a conseguir paciencia, no vas a conseguir un carácter probado y no vas a conseguir esperanza si no pasas por esa tribulación. Y es que tú jamás vas a descubrir quién realmente eres si no pasas por ello. Por eso Efesios capítulo 2 verso 10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. Porque el mayor placer en la vida es hacer lo que la gente dice que no puedes hacer. Yo tenía un profesor en el colegio que siempre me decía: tú no vas a llegar a ningún lado. Y era desordenado. Y el mayor placer en la vida es generar esos tapabocas y hacer lo que todos te dicen que no era posible hacer. ¿A cuántos les costó conquistar a su mujer aquí? Levanten las manos. ¿Tú crees que esa mujer te va a pescar a ti? Soy súper feo, ni siquiera te bañas. Y cuando la conquistaste fue como... oh. ¿Cuántos crecieron en condiciones con necesidades en casa, viviendo en lugares que tenían muchas carencias económicas y luego con esfuerzo en la vida han conseguido llegar a estar mejor? Y el sistema te dice que no, que tú nunca vas a poder crecer porque creciste sin privilegios. Pero yo soy uno de esos que puede decir: no es así. Yo me esforcé y conseguí ser mejor que de donde nací. Porque tu carácter se forma cuando tú te pones como meta hacer lo que otros te dicen que es imposible que tú hagas. El propósito de la vida es descubrir tus dones. Y el sentido de la vida es poder regalarlos. Y es que en el proceso de romper nuestras barreras y perseguir lo excepcional, encontramos un crecimiento y un cumplimiento que solo Dios nos puede otorgar. Y yo no sé tú, pero yo quiero dar ese próximo paso en mi relación con Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero comenzar a explorar lo desconocido. No sé tú, pero yo soy porfiado. Y cuando alguien me dice que no se puede hacer, se me forma un desafío personal.
y con mayor razón lo busco. Mi mamá me decía, cárgale machuca. ¿Han visto ese? ¿Algunos de ustedes escucharon eso? No sé por qué mi mamá me decía eso. Cárgale machuca. Y yo le porfiaba, no, es que no se puede. Sí se puede, mamá. Claro, porque yo fui criado en una generación del que no se podía preguntar por qué. ¿Y por qué? Porque sí. ¿Y por qué vamos a la iglesia con corbata? Porque sí. ¿Y por qué hacemos esto en la iglesia? Porque sí. ¿Y por qué tengo que estudiar eso? Porque sí. En donde prácticamente era una generación que no podía preguntar nada, que no podía cuestionar si lo que se estaba haciendo bien o se podía hacer mejor. Y si en el colegio no se podía preguntar a los profesores, ¿usted cree que en la iglesia le podía preguntar al pastor? No, peor. Pero esta generación que hoy día estoy viendo acá tiene que salir de eso y aprender a revelarse en el buen sentido de la palabra y aprender a cuestionarse y aprender a desafiarse. ¿Va a tener un costo? Claro, claro que sí. Pero al final vas a estar mejor que como estabas en tu situación anterior.